Ora, Señor, para escuchar más de ti, para gozarnos en aprender de tu grandeza, de tu majestad. Señor, danos la actitud adecuada en nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra y para ser consecuentes con ella. Y pedimos, Señor, que tú bendigas a tu siervo que te ha servido por tantos años y aún te sirve con gozo. Señor, úsale con poder para bendición de tu pueblo en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Podéis tomar asiento. Bueno, pues venimos listos para escuchar la siguiente sesión de Génesis y muy bienvenidos a aquellos que os unís hoy a la conferencia. Nos alegra que estéis aquí. Y algunos recordatorios antes de que nuestro hermano Carballosa ya suba, ya está en camino. Luego, después de esta sesión, vamos a tener la foto de grupo, lo vamos a recordar posteriormente. Os agradecemos que lo hagamos lo antes posible, saliendo por esas puertas a la derecha. También, como decía ayer el hermano, apaguemos nuestros teléfonos móviles, por favor, o silenciémoslo. No solo porque si no los va a confiscar, sino porque estamos retransmitiendo en directo la conferencia y también las estamos grabando. Y después es bastante molesto el estar escuchándolo y que haya ruido de fondo e interrumpe no solo a los que estamos aquí, sino luego a los que lo puedan seguir. Ayer varias personas me escribieron y la verdad ni me acordaba que estábamos haciendo streaming, pero varios me escribieron y me dijeron gracias por ponerlo en internet, no hemos podido ir, pero alguno incluso lo ha escuchado en familia, con la esposa o con los hijos. Así que gracias a Dios que no solo nosotros estamos siendo bendecidos por la palabra, sino muchos otros. Y luego también están los recursos, como sabéis, gratuitamente en berea.es para que puedas revisitarlo o tal vez recomendarlo a algún amigo o algún familiar. Y os animamos a que adquiráis el comentario de Génesis, porque es una oportunidad única, está ahí en nuestra disposición. Y de hecho tuvimos que hacer un pedido directamente de Estados Unidos porque aquí en algunos lugares ni siquiera había copias. Y es complicado ahora adquirirlo, pero está ahí para que os lo podáis llevar y profundizar en el estudio. Es una bendición tener a nuestro hermano Carballosa aquí para dar la palabra y realmente somos privilegiados. Es un erudito de la palabra de Dios, comentarista bíblico que yo pienso que no tiene parangón en nuestra época en habla hispana, en español. Así que aprovechémoslo y disfrutemos de la palabra según él va a seguir con Génesis. Hermano. A ver, sí. ¿Furula o no? Sí, furula. Solo para decir que lo único que quiero ser es un siervo de los siervos de Dios. De verdad, no quiero ser otra cosa. Quiero servir a Dios, David, de todo corazón. No busco otra cosa, no deseo otra cosa, no anhelo otra cosa. Quiero que mi ocupación sea esa. Servir a Dios y servir a mis hermanos y hermanas donde quiera que estén y donde quiera que pueda hacerlo. Bueno, voy a poner esta botellita por aquí porque... Vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo, el libro del Génesis. Quiero comenzar esta mañana diciendo que mi convicción es que la Biblia es la palabra de Dios inspirada plenariamente, totalmente, que abarca los 66 libros que conocemos como el canon. La palabra canon
tiene por lo menos 3 usos, pero aquí la usamos para decir que son los 66 libros, ni uno más ni uno menos. De manera que mi convicción es que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada. ¿Alguien aquí puede decirme qué significa eso de inspirado? ¿Perdón? Bien, esa es una buena manera de ponerlo. Muy buena manera. ¿Eso quién te lo enseñó? ¿Ah? ¿Tu pastor te lo enseñó? Qué bueno tener un pastor que sepa eso. Hay muchos que no saben qué es eso de que inspiró. Y es verdad, la palabra esa, inspirar, es un vocablo que solo aparece una vez en toda la Biblia. Y posiblemente Pablo inventó esa palabra, porque no se encuentra en la literatura clásica. Es un vocablo griego, theonustos. Theos significa Dios y nustos viene de pneuma, que significa espíritu, soplo, pero las últimas 3 letras de esa palabra, tos, le da la idea de voz pasiva. De voz pasiva, de manera que theonusto significa soplada por Dios. Dios soplada. Es decir, cuando uno sopla, esa es la idea. Pero esta mañana quiero que aprendáis esto que voy a decir ahora. Cuando decimos que la Biblia es soplada por Dios, esa es la figura. En la Biblia se utilizan muchas figuras para describir, para que nosotros podamos entender. Se usan figuras. De manera que cuando dice eso de que la Biblia es soplada por Dios, eso es para que entendamos el mecanismo, cómo Dios lo hizo. Pero esta es la verdad teológica, esto que voy a decir ahora, que no se os olvide, por favor. Significa que Dios es quien da origen a la Biblia. Que la fuente de procedencia de la Biblia es Dios. Concretamente, lo que quiere decir esto, que Dios es el autor de la Biblia. Aunque lo escribiera Moisés, o Isaías o Jeremías, o Pablo o Pedro o Juan, no importa quién lo hubiese escrito, el autor de la Biblia es Dios. Eso es lo que quiere decir cuando dice allí, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que quiere decir es que Dios es el autor de toda la Biblia. Qué privilegio el nuestro de tener un libro que tenga como autor a Dios. Es un tremendo privilegio, porque Dios es perfecto y su palabra tiene que ser perfecta. La palabra de Dios es inerrante. Inerrante significa que no tiene error. En sus manuscritos originales, lo que llamamos la autógrafa, no hay error.
Lo que Moisés escribió, lo escribió sin error. Y lo que Pablo escribió, lo escribió sin error. Y lo que los demás hombres que escribieron la Biblia escribieron, lo hicieron sin error. En sus manuscritos originales, la Biblia es inerrante, sin error. Y no solo es inerrante, sino que es infalible. Infalible significa que no falla. Que lo que la Biblia dice no cae en el vacío. Que lo que la Biblia dice se cumple. Todo lo que la Biblia dice se cumple. Y repetidas veces, cuando se cita algo por ahí en algún sitio, dice, para que se cumpliese todo lo que los profetas dijeron, incluyendo en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, para que se cumpla todo lo que los profetas dijeron. De manera que la Biblia es inspirada en su totalidad, dice toda la Escritura. En el texto original es pasagrafía, toda la Escritura. Es inspirada en su totalidad y es inspirada verbalmente. Verbalmente significa las palabras mismas de la Biblia. Lo que la Biblia dice es palabra de Dios. Esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Y por ser eso, inspirada por Dios, plenariamente y verbalmente, la Biblia es inerrante, sin error, es infalible, no falla y tiene autoridad final. Si la Biblia lo dice, aunque no nos demos cuenta de ello, su autoridad es final. Si la Biblia lo dice, aunque no lo entendamos, tiene autoridad final, porque es la palabra de Dios. Y esto lo dice la Biblia a través de prácticamente todos los libros. El Señor le dijo a Moisés, escribe esto. Y luego le dijo a Josué, el libro de esta ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Pedro cita Isaías 40 y dice Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y añade Pedro, dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es predicada. Mire, y esto que estoy diciendo no es algo superficial. Hoy día es necesario repetir esto. Y repetirlo y volverlo a repetir. Porque vivimos en una era donde todo es relativo. Los hombres que en este tiempo son sabios y se reconocen sabios, filósofos, científicos, literatos, historiadores, etcétera, creen que todo es relativo, que en este mundo no hay absolutos, que no hay sí
y no. Todo es relativo. La Biblia no es así. La Biblia es una revelación, escuche la palabra, proposicional. La palabra proposicional significa objetiva. La Biblia es una revelación objetiva. Bueno, anoche vimos algo de Génesis capítulo 1. Por supuesto, podéis entender que en una hora, o más o menos una hora, es imposible decir todo lo que uno quiere decir. Pero se dice lo que se puede y lo que uno debe decir en el tiempo que tiene a su disposición. Génesis capítulo 1 habla de la creación en su sentido absoluto. Hay un libro que recomiendo, todavía se puede adquirir, fue publicado en castellano en el año 1980. Se llama El diluvio del Génesis o de Génesis, escrito por dos autores norteamericanos. Uno de ellos ya está con el Señor, el doctor Henry Morris. El otro, aunque está muy anciano, todavía vive en Indiana, el doctor John Whitcomb. John Whitcomb es un verdadero erudito, hombre, un teólogo con una preparación tremenda. Y a lo mejor muchos de vosotros no pueden adquirir o leer ese libro de Whitcomb y Morris, El diluvio del Génesis. Es un libro grande, grueso, tremendo libro, me lo leí en inglés hace años cuando salió, y luego he leído en castellano bastante de este libro. Es más, lo usé como fuente para la bibliografía del comentario de Génesis. Pero el doctor Whitcomb hace varios años escribió otro libro más pequeño. Este sí lo podéis comprar y leer. Tiene como 150 páginas nada más. Y se llama La Tierra Primitiva. Creo que lo publica la editorial Vida, me parece. La Tierra Primitiva. En ese libro, Whitcomb dice 3 cosas importantes acerca de la creación. Las 2 primeras son muy importantes. Whitcomb dice que la creación fue ex nihilo. ¿Podéis escribir ex nihilo? Son 2 palabritas, ex, E-X, nihilo, N-I-H-I-L-O. Ex nihilo. Esas 2 palabritas significan de la nada. Y esa es la palabra que los teólogos conservadores usan para hablar de cómo Dios, disculpad la redundancia, creó la creación. Cómo Dios hizo la creación. Dios no usó material que ya existía. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Ex nihilo. A ver, quiero oír decir. ¿Cómo lo hizo? Ex nihilo. Tenemos que usar el vocabulario de los teólogos. Así lo hizo, ex nihilo. Mire, fíjese, seguida volvemos al Génesis, pero
Busque allí en la epístola a los Hebreos, capítulo 11. Versículo 3, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, no solo la tierra, el universo, por la palabra de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo el autor de Hebreos ahí? Que Dios todo lo que tuvo que hacer fue hablar. Dios habló la creación. Ahora, el autor dice que por la fe entendemos eso. Seres humanos no regenerados e incrédulos quieren encontrarle una explicación científica a todas las cosas. Es más, la nueva hermenéutica, se llama así, la nueva hermenéutica que comienza por el año 1948, dice, si no puedes explicar algo científicamente, no lo creas. Entonces, mire cuántas cosas no podríamos creer, porque no lo podemos explicar científicamente. Como Dios formó el cuerpo del hombre del barro de la tierra y sopló en él el soplo, el ruaj, dice el texto, de la vida. Y el hombre fue un ser viviente. Eso no se puede explicar científicamente. Entonces no lo creas. ¿Cómo pudo haber habido un diluvio universal? Eso no se puede explicar científicamente, pues no lo creas. ¿Cómo se pudo convertir agua en vino? Eso no se puede explicar científicamente, no lo creas. Dice el autor de la epístola a los Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquello que no existía, no estaba, ¿no? Nada. De pronto es. No estaba y aquí está. No era y aquí es. No se veía y aquí se ve. Es Dios. Bueno, miren, la clave de la comprensión del universo y de todas las cosas es Dios. Por eso hay una parte de la teología, de la doctrina. Hay gente por ahí que no quiere saber de teología ni de doctrina. No me hablen de doctrina, no quiero saber de teología. Esa es la insensatez más grande que uno puede decir. Porque el universo solo se puede explicar doctrinalmente, teológicamente. La parte más importante de la doctrina y de la teología es algo que se llama teología propia. Teología propia es el estudio de Dios, aparte de sus obras. Entender que Dios es soberano. No le pide permiso a nadie. Él no está condicionado por nadie. Él es soberano. Que ese Dios es inmutable. En su esencia no cambia.
Él es inmutable. Es soberano, es inmutable. Que ese Dios es todopoderoso, todo lo puede. Nada se escapa a su poder, nada está fuera de su poder. Él lo controla todo. Si hay algo que Dios no puede controlar, no es Dios. Él lo controla todo. Es omnipotente. Él es el Pantocrátor, dice el texto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Él le aparece a Abraham, le dice, yo soy el Shaddai. De paso, los nombres que se le dan a Dios en la Biblia, todos tienen significado. Cuando Él se le aparece a Abraham como el Shaddai, el Todopoderoso. Cuando se le aparece como el Elión, el Dios Altísimo. Por eso yo aprecio que en la Reina Valera, con el permiso de los que no usan la Reina Valera, que Reina no tradujo el único nombre que Dios tiene. ¿Cuál es? ¿Cuál es el único nombre de Dios? A ver, ¿cuál es? A ver, por aquí alguien lo dijo. El único nombre que Dios tiene es Jehová, o Yahvé, o Yahweh, es el único. No tiene otro nombre. Él lo dice así, yo soy Jehová y este es mi nombre. Fíjese, en el Antiguo Testamento hay dos palabras que se pueden traducir Señor. Una es la palabra Adonai. Adonai implica dueño. Dueño. Él es el dueño. Habla de soberanía. Él es el dueño, el soberano. Por eso Sara llamó a Abraham, ¿cómo lo llamó? Adonai, mi dueño. ¿Cómo tienen que aprender las esposas? A ver, los esposos que están aquí, la próxima vez que tu mujer te salude, que te llame Adonai, mi dueño. Jehová significa Señor, pero cuidado. Jehová significa Señor en el sentido de fidelidad. Él es el Dios fiel, el que cumple todas sus promesas, el que cumple todos sus pactos, el que cumple su palabra. Una de las razones de por qué creo en la seguridad de la salvación es porque Dios ha prometido dar vida eterna a todo aquel que pone su fe en Cristo. Y Dios es fiel a su promesa, a su palabra. Yo no tengo temor de usar la palabra Jehová, porque haya por ahí, por las calles, unos inverecundos que van hablando de que son testigos de Jehová. Eso no me importa. Ellos no saben quién es Jehová. Yo sé quién es Jehová. La Biblia me lo dice. Cuando el Señor apareció a Moisés en el desierto, allí en el desierto del Sinaí, le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Soy el que soy. Y Jehová viene efectivamente del verbo ser, hayah. Forma imperfecta del verbo ser, hayah. El que soy, el que ha sido y será. Bueno, Whitcomb dice que la creación fue hecha ex nihilo, de la nada.
Segunda cosa que dice Whitcomb. La creación fue hecha Fiat. ¿Alguien aquí tiene un coche de la marca Fiat? Pues de ahí viene. Fiat. Fiat. Fiat quiere decir instantáneamente. Dios no usó miles de años de evolución. Dios lo hizo todo fiat. Dios habló la creación. Dios no necesita miles de años para crear lo que Él creó. De paso, hace años muchos se burlaban un poco porque Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y en aquellos tiempos, cuando Dios le dijo eso a Abraham, no había telescopios poderosos, ni había naves espaciales, ni nada de eso. Y luego, posteriormente, en tiempos relativamente modernos, tampoco. Y la gente decía, mira qué contradicción en la Biblia, que la simiente de Abraham va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Si uno mira al cielo, bueno, ve estrellas, pero esas estrellas no son tan numerosas como la arena del mar. Hasta que los científicos comenzaron a mandar telescopios y naves espaciales, y hoy te dicen que en el espacio lejano hay tantas estrellas y constelaciones y galaxias como hay arena en el mar. Eso lo dicen hoy los científicos. Dios no se equivoca, su palabra es inerrante e infalible. De manera que, recordando lo que dice Whitcomb, dice que Dios creó, hizo la creación ex nihilo, de la nada, solo con su palabra. Todo lo hizo Dios con su palabra y lo hizo de manera instantánea, fiat. Ahora Whitcomb dice una tercera cosa que hay muchos que no están plenamente de acuerdo, pero hay que entender lo que él quiso decir. Whitcomb dijo que cuando Dios hizo el universo, le dio apariencia de historia, apariencia de edad. Y cita par de ejemplos. Cuando Dios creó a Adán, no lo creó como un niño gateando por el huerto. Dios creó a un hombre maduro. Digamos, si uno de vosotros hubiese podido mirar por una rendijita y ver a Adán 5 segundos después de haber sido creado, seguro que hubieseis visto un hombre de 30, 35 años, una persona madura. Cuando Cristo transformó el agua en vino en Caná de Galilea, un segundo antes era pura agua. Un segundo después era el vino más añejo de todos los vinos. Dios le dio apariencia de edad a Adán y Dios le dio apariencia de edad, Cristo le dio apariencia de edad al vino o al agua que él transformó en vino en Caná de Galilea. Dios puede hacer eso. Los científicos miran el universo y dicen, este universo tiene 500 millones de años.
No, es que cuando Dios lo creó, así era. Dios lo creó de esa manera. ¿Alguna vez has ido con tu coche por una carretera, por un lugar de España, por La Mancha o por ahí, por cualquier sitio, por allá, por Toledo, por esos lugares donde venden antigüedades? Y allí tienen en un sitio espadas. Y a lo mejor te dicen, mire, esta es una espada como la que usó el Cid Campeador, siglo XII, por allá de nuestra era. Y tú crees que estás comprando una espada de uno de los soldados del Cid Campeador y resulta que es una espada que fue hecha hace una semana. El que la hizo le dio apariencia de historia. Parece una espada muy antigua, pero solo tiene una semana de hecha. Dios creó el universo así. Otra cosa que quiero decir. Las palabras en la Biblia tienen que ser entendidas en el sitio donde se usa. Tú quieres estudiar la Biblia, recuerda que para entender una palabra no puedes estudiarla aisladamente. Tienes que entenderla en el sitio donde esa palabra está. Ayer hablaba anoche con alguien que me preguntaba por el cielo. La palabra cielo en la Biblia tiene 3 o 4 acepciones. Por ejemplo, hay cielo que tiene que ver con el sitio donde están las nubes. Cuando miramos al cielo, caramba, está nublado. Y muy especialmente si vives en Galicia. Casi siempre está nublado. No, hay días lindos ahí en Galicia. Eso es el cielo, donde están las nubes. Pero el cielo también es donde están las estrellas, el firmamento. Firmamento. He estado en algunos sitios donde el firmamento es asombroso. Asombroso. Hace unos 5 o 7 años hice el viaje más peligroso y exigente que he hecho en toda mi vida. Navegar por el Gran Cañón del Colorado, en ese río, con casi 300 rápidos. Tú vas y de pronto, parece que te vas a hundir. Y si no tienes cuidado, caes al agua. Pero luego que haces el recorrido del día, llegas a donde vas a acampar. Hay que descargar, en el caso mío eran 2 barcos. Teníamos que descargarlo todo para acampar y luego teníamos nuestros catres, como los soldados, armábamos el catre y ahí al aire libre. Y te acostabas y mirabas al cielo y es como esas luces que están ahí. Te parecía que tú podías estirar tu mano y agarrar una de esas estrellas. Qué estupendo, qué tremendo, tremendo. Bueno, ese es otro aspecto del cielo. El cielo de las nubes, el cielo del firmamento. Y luego está el tercer cielo. Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, a la presencia misma de Dios. Y luego habla del cielo de los cielos. Es decir, que hay por lo menos 4 acepciones de la palabra cielos en la Biblia. Esa palabrita hebrea, hashmaim, cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De manera que cuando estudiéis la Biblia,
prestad atención al uso de las palabras en el sitio donde está. Debo decir una cosita más antes de ver cómo entró el pecado en la experiencia humana, que es lo que quiero hablar en esta mañana. Otra cosa importante para vosotros que queréis estudiar la Biblia y vais a leer y vais a oír, alguien te va a decir, bueno, en el capítulo 1 del Génesis hay un relato de la creación, incluyendo la creación del hombre. Dice allí en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y de paso, mire el versículo 28, y los bendijo Dios. ¿Sabe para qué creó Dios al hombre? ¿Sabe para qué? Para bendecirlo. No para maldecirlo, no para condenarlo. La maldición viene como resultado del pecado, pero Dios creó al hombre para bendecirlo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí hay una descripción de la creación del hombre. Y luego cuando vienes al capítulo 2, dice allí, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, en el capítulo 1 hay un relato de la creación del hombre. En el capítulo 2 hay otro relato de la creación del hombre. Y la alta crítica que no cree en la autoridad ni en la inspiración de la palabra, dice, son dos relatos diferentes. Eso significa, según la crítica, que hubo dos documentos diferentes a los que quien hubiese escrito el libro apeló, porque ellos no dicen que fue Moisés quien lo haya hecho. Es más, ni siquiera creen que fue Moisés. Porque creen que el libro del Génesis con el resto del Pentateuco se formó en los tiempos de Esdras y Nehemías. O quizá un poquito antes. Años 600 y algo. Antes de Cristo. Pero creen que son dos relatos diferentes porque hubo dos documentos diferentes, producto de dos redactores diferentes, y ninguno de ellos era Moisés. Eso es lo que la crítica cree. Nosotros que creemos en la Biblia, y creemos en la autoridad y en la inspiración de la Biblia, le ofrecemos a la crítica otra solución. ¿Por qué hay dos relatos? ¿Y por qué son necesarios esos dos relatos? El relato del capítulo 1 presenta al hombre como criatura de Dios
en función y en conexión con todo el universo. La creación en su totalidad, de la cual el hombre es parte. Ese es el relato del capítulo 1. El relato del capítulo 2 presenta la creación del hombre en función con sus semejantes, es decir, en función con la raza humana. Y limita el círculo a la raza humana, el hombre y sus descendientes. Capítulo 1, el hombre en función con todo el universo, como parte de todo el universo creado por Dios. Capítulo 2, el hombre en función con la raza humana. Y los dos relatos son necesarios. Bueno, quería aclarar esas dos cosas. Y había otra que quería aclarar también. La menciono de paso. En el comentario para los que lo adquieran, allí doy una explicación más extensa. Pregunta, ¿hay una brecha entre Génesis 1:1 y 1:2? ¿Hay un hiatus, una laguna que separa Génesis 1:1 de Génesis 1:2? Bueno, eso fue lo que se sugirió por el año 1814. Ya llovió bastante desde el 1814. Choveu moito de aquela, Ha plogut molt. No hay ningún hiatus. No hay ninguna brecha entre Génesis 1:1 y 1:2. Muchos aprendieron eso, y digo esto con mucho respeto, por leer las notas de C.E. Scofield. La Biblia, Scofield popularizó ese punto de vista, que hubo una brecha entre Génesis 1:1 y 1:2. Esa brecha, la explicación que se ha dado, es para intentar explicar el origen de los fósiles y para intentar explicar de dónde surge la catástrofe que ha afectado al mundo. Y entonces lo explican diciendo que hubo una raza preadámica, que hubo seres vivientes antes de Adán, y esa fue la raza que cayó, esa raza preadámica que sufrió esa catástrofe, y luego lo que Dios explica es una especie de recreación. Bueno, todo eso lo explico allí, pero solo adelanto que gramaticalmente no puede haber, ni teológicamente, ninguna brecha entre Génesis 1:1 y 1:2. Lo pongo así de una manera sencilla y suave. El texto dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y luego viene
una cláusula que tiene que seguir, no admite, el texto hebreo no admite una brecha ahí. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, no apta para ser habitada, no apta para ser habitada. Y Dios habilita la tierra, la prepara para que sea habitada. Cuando Dios crea la tierra, no estaba en ese momento apta para ser habitada. Estaba tohu, desordenada, bohu, vacía, y Dios ordena lo que está desordenado y llena lo que está vacío. Y eso lo hace Dios en 5 días de 24 horas. En el 6º día, Dios pone al hombre en la tierra. Esa tierra que Él ha preparado ya para que el ser humano la habite. Y debió de haber sido precioso ese huerto. Bueno, eso es ese problema que aparece ahí en Génesis 1:1 y 1:2. Ahora quiero hablar de la entrada del pecado y sus consecuencias en la raza humana. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que es contrario a Dios. Todo aquello que se opone a la santidad de Dios. Esa es una simple definición. Fíjense, en el Antiguo Testamento hay 10 vocablos. 10 que se usan para intentar definir lo que es pecado. En el Nuevo Testamento hay igual, hay 10 vocablos. El vocablo más común es fallar el blanco. La palabra amartía, fallar el blanco. Pero luego hay 9 vocablos más. Tropezar, transgredir, rebelarse, anarquía. Todas esas son palabras que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de lo que es pecado. Pero en realidad pecado es todo aquello que es contrario a la santidad de Dios, al carácter de Dios, a la voluntad de Dios. Creo que Santiago, el apóstol, dice todo lo que no es de fe es pecado. Fíjese hasta qué punto lo lleva. Lo que sí es cierto y claro es que Dios no es el autor del pecado. Dios es el autor de un plan que incluye el pecado. ¿Por qué será Dios el autor de un plan que incluye el pecado? Bueno, yo no sería capaz de decirte categóricamente por qué, pero te voy a dar una sugerencia. Dios está dedicado a la tarea de formar el mejor de los mundos. Exista el mejor de los mundos. Y para que haya el mejor de los mundos, el mal, el pecado, la rebelión, las tinieblas, la anarquía, tiene que ser derrotado. Y para que sea derrotado tiene que existir.
De manera que Dios lo incluyó en su plan. Él no es el autor del pecado. Él es el autor de un plan que incluye el pecado. Sí es Dios. ¿Quién es el autor del pecado entonces? El autor del pecado es Lucifer. El autor del pecado es Satanás. Si buscas en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Y en este pasaje vas a ver que Ezequiel hace referencia al rey de Tiro. Pero cuando tú sigues leyendo te darás cuenta que el rey de Tiro es una manera de ilustrar lo que él está diciendo. Las cosas que se dicen ahí no pueden aplicarse a un rey terrenal. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. El rey de Tiro no era el sello de la perfección. El sello de la perfección era el ángel de luz, Lucifer, Satanás. Cuando Dios lo creó, y lo dice aquí, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este ser fue creado por Dios. Bueno, ¿y por qué lo creó Dios? Si sabía que iba a pecar y se iba a rebelar. Bueno, os voy a decir lo siguiente. Dios no solo sabía que iba a pecar y se iba a rebelar. Dios soberanamente lo planeó así. Así lo planeó Dios. Porque Él es soberano en todo lo que hace. Y mire quién era este ser. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Fíjese bien, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué maldad se halló en esta persona? Orgullo, vanidad, envidia. Eso lo explica el profeta Isaías. Si queréis buscar un momentito allí en el capítulo 14 del libro del profeta Isaías. Dice en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, mire lo que decía en su corazón,
envidia, vanidad, orgullo. Mire, 4 verbos. ¿Qué decía? Subiré al cielo. ¿Os acordaos que dije que Dios cuando lo creó le preparó un lugar para que habitase? Que Pablo llama lugares celestiales, que no es el cielo. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Es decir, lo más cercano a Dios. Levantaré mi trono. Quiso quitar a Dios de su trono para ponerse él. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y mire cómo termina el versículo 14. Y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este ser quiso darle a Dios un coup d'état, un golpe de estado. Quitar a Dios de su trono y colocarse él en ese trono. Él es el autor del pecado. Dios no es el autor del pecado. De paso, cuando Pablo habla de la venida del anticristo en los postreros tiempos, describe algo muy parecido. Dice Pablo allí en 2 los Tesalonicenses, capítulo 2, hablando de ese personaje que viene con tremendo poder. Dice en el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios no es el autor del pecado. Él es el autor de un plan que incluye el pecado. El pecado se origina en Satanás. La entrada del pecado en la experiencia humana se describe allí en Génesis capítulo 3. Dios había dado al hombre en el capítulo 2 un mandato. Dice el versículo 16 del capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que comieres, que de él comieres, ciertamente, la palabra ahí ciertamente es un poquito suave, en el texto original es absolutamente, indefectiblemente, morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El texto bíblico aquí en Génesis 2 y en Génesis 3 indica que el pecado entra en la experiencia humana, pero el pecado ya existía. Porque el pecado es producto de la rebelión de Lucifer. Es Lucifer el que se rebela contra Dios. Y según Apocalipsis 12, arrastra consigo a una tercera parte de los ángeles.
que se rebelan. De paso, esos ángeles que se rebelan contra Dios nunca podrían ser salvos. ¿Por qué? Porque cada ángel es creado independientemente del otro. No es como la raza humana. En Adán Dios creó la humanidad. Por eso cuando Adán peca, toda la humanidad peca. Cuando Adán cae, toda la humanidad cae. Cuando Adán se rebela, toda la humanidad se rebela. Cuando Adán muere, toda la humanidad muere. Pero los ángeles no. Los ángeles fueron creados todos a la vez, al mismo tiempo, pero cada uno independiente del otro. Es decir, cada ángel necesitaría un salvador. Y eso sería imposible. Y de paso, los ángeles que no pecaron, no podrán pecar nunca. Los que pecaron, se perdieron para siempre. Y los que no pecaron, no podrán pecar nunca. Así lo ha hecho Dios en su plan. No os olvidéis de esto. Dios es soberano en su plan. Y Él lo está ejecutando. De paso, Dios creó al hombre con una justicia y una santidad no probadas. Era importante que el hombre fuese probado en el huerto. Y posiblemente, si el hombre hubiese superado la primera prueba, hubiese recibido una segunda, y si supera la segunda, una tercera, hasta que, por así decir, esa es mi palabra, se hubiese graduado y ya no hubiese habido más pruebas. Pero mire lo que ocurre, y tengo que ser muy escueto en esto. Capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y Satanás, Lucifer, hemos visto que Dios lo creó con una sabiduría, diríamos, fuera de serie. Aprovecha esa astucia de la serpiente y ocupa el cuerpo, por así decir, de la serpiente y se acerca a la mujer. Porque Jehová, de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y fíjese dónde comienza la prueba. Mire dónde comienza. Con que Dios os ha dicho. ¿Dónde comienza Satanás? Donde siempre comienza. Donde comienza hoy. ¿Dónde comienza hoy? Poniendo dudas acerca de la palabra de Dios. ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Exactamente lo contrario de lo que Dios ha dicho. Dios le ha dicho al hombre, come de todo, del fruto de todos los árboles que hay en el huerto, con la excepción de uno. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal.
porque el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal representa la obediencia. El hombre ha sido creado por Dios para que esté sometido a Dios, para que sea obediente a Dios. La función especial número 1 del ser humano es adorar a Dios. Es más, la Biblia dice que Dios busca adoradores. Dios no busca otra cosa. Dios no busca sabios ni ricos, ni gente con capacidades superiores. Dios busca adoradores. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Fíjese, Eva le añade a la palabra de Dios. Ni tú ni yo tenemos ninguna autoridad para añadirle a la palabra de Dios. Eva le añade, ni le tocaréis. Dios no había dicho eso. Dios no lo dijo, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Moriréis. ¿Qué le dijo la serpiente o Satanás? No moriréis. Lo contrario. Satanás tuerce la Biblia, tuerce la palabra. Viola los mandamientos de Dios y la palabra de Dios. Sino que sabe Dios, ese sino que equivale a porque. Porque sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe lo que Satanás hace? Poner falsos motivos. Le dice al ser humano, ¿sabe por qué Dios no quiere que comáis del fruto de ese árbol? Porque Dios es egoísta. Lo que Dios no quiere es que seáis como Él. Conociendo el bien y el mal. De paso, ¿conoce Dios el bien y el mal? ¿Lo conoce o no lo conoce? Usted tiene miedo a hablar. Seguro que lo conoce. Solo que Dios conoce el bien por experiencia y el mal solo en teoría. Y eso era lo que Dios quería que el hombre hiciese. Que el hombre conociese el bien haciendo el bien. Y conociendo el mal, porque Dios le decía, eso es malo. Bueno, querido David, lo siento, se me va el tiempo. ¿Ah? Seguimos luego. Tengo algo muy importante que quiero decir aquí, pero no puedo decirlo. Quiero decir, y es importante, quiero decir, ¿en qué se parece la tentación que el hombre experimentó en el huerto y la que Cristo experimentó en el monte de la tentación en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4? Muy bien, hablaremos de eso en la próxima.